El señor Couso Chamarro dispone de 15 minutos. Buenos días a todos y a todas. Yo creo que ya es la tercera vez que salgo a plantear aquí el tema del reparto del trabajo y voy a defender en esta moción la importancia decisiva que tiene plantear la necesidad de empezar a tomar ya medidas de este estilo y sustanciarlas ya en avances concretos, ¿no?, dentro de la creación de lo que sería un nuevo modelo productivo tal y como proponemos. Para eso voy a recurrir a algunos datos. Y comienzo por la última reforma laboral, la del Gobierno del PP, que cumplió días atrás ya 4 años. Pues bien, y me remito a un informe elaborado por el Instituto de Estudios del Trabajo de la Universidad de Barcelona, Autónoma de Barcelona. Ya sabemos algunas cosas, ¿no? La primera, que la reforma de la normativa laboral ha destruido empleo indefinido desde finales de 2013, que se ha sustituido por empleo temporal con salarios muy bajos y una proporción de empleo a tiempo parcial nunca antes conocida en el Estado español. La razón es sencilla: la reforma aumenta los despidos procedentes y debilita los derechos laborales. Eso es lo que llaman recuperación, ¿eh? Lo que produce en realidad es un empleo muy precario y que es más del 60% de los parados de larga duración los que ya no puedan tener opciones de encontrar empleo. Las políticas industriales aplicadas no han contribuido a transformar la base de especialización de la economía española, según este informe, y el crecimiento de empleo está teniendo lugar en forma de recuperación del modelo anterior, lo que sugiere la posibilidad de reaparición de los mismos problemas y de límites a la expansión del empleo y de mayor precariedad en este. Vamos, que estamos en las mismas. Y 3, la cobertura al desempleo viene bajando en picado desde 2010 y también los recursos que se dedican a la reinserción de los parados, las llamadas políticas activas. Pues maravilloso panorama. Hoy por hoy cabe decir que las políticas activas además no cumplen con la orientación de la Comisión Europea en todo el Estado español, en Navarra tampoco, aunque esto creo que se está cambiando ya, que piden que sean evaluadas por parte de las instituciones independientes con el fin de verificar su eficacia, porque estamos hablando de recursos públicos que deben de estar bien gastados. Pero en el Estado español, como nos lo recuerda el informe de la Universidad Autónoma de Barcelona que he citado, no existe esa evaluación continua. Bueno, recortar derechos laborales, recortar inversiones públicas y no jugar un papel activo en la consolidación de un modelo productivo más estable y más sostenible posiblemente nos dará salidas más débiles y temporales a la crisis. Porque actualmente lo que tenemos es un crecimiento sectorial desequilibrado. También sigo hablando del informe, con metástasis en algunos sectores y déficits en otros básicos. Una baja tasa de actividad laboral, mayoritariamente fijada en sectores de escaso valor añadido y con un empleo asalariado, precario o en vías de precarización. Extrema fragilidad industrial, agraria y económica. Inviabilidad del modelo de movilidad de personas y mercancías. Insostenibilidad energética y ambiental. Aspecto este último en el que habría que destacar. Es decir, podemos caracterizar el actual modus operandi como un contramodelo de producción de ciclo abierto que depreda, esquilma y agota el patrimonio de los recursos naturales con un comportamiento altamente contaminante y sumamente ineficiente en la conversión de las materias en bienes y servicios útiles. Por tanto, la apuesta por la producción limpia y un nuevo modelo energético son claves esenciales para un cambio de modelo productivo. Bueno, en Navarra, con 640.154 habitantes y con un 18,9% de estos y estas en mayores de 65 años, un 15,7% menores de 15 años, es decir, alrededor de un 34,6% de la edad no está en edad de trabajar, de las personas no están en edad de trabajar, pues tenemos 264.000 personas ocupadas, 41.900 desempleadas, lo cual es un 13,53%, y que supone pues que también hay 12.200 hogares sin ingresos por tener todos sus miembros en el desempleo. El año pasado se realizaron 312.000 contratos entre enero y noviembre de 2015, según los últimos datos existentes. Indefinidos el 100%, temporales el 95% y 82% realizados a través de TTS.
Es decir, se hicieron 978 contratos día, 51 indefinidos y 927 temporales. Estos datos son un reflejo de todo lo que he expuesto anteriormente en cuanto a precarización. Y además son kafkianos porque si estamos haciendo del orden de 300.000 contratos cada año en Navarra, alguno tendría que explicar cómo seguimos manteniendo 41.900 parados. Bueno, esto nos dice que las políticas desarrollistas que establecen en el crecimiento económico la única opción de generación de empleo ya no sirven. Está constatado y además por derecho humano y por derecho establecido en la Constitución, como lo está, por cierto, en todas las constituciones del mundo, que hay que ver. Todas las personas tienen que tener trabajo, tanto en los ciclos de crecimiento como en los ciclos de bajo crecimiento o de crecimiento. Y si ocurre, como es en el caso, que en los periodos de bajo crecimiento o incluso de crecimiento el sistema económico del que nos hemos dotado no es capaz de mantener a todas las personas con empleo, pues, señoras y señores, este sistema no sirve. No digamos ya si además este sistema no es ni siquiera capaz de bajar las tasas de desempleo por debajo del 10%, incluso en los momentos de crecimiento por encima del 10%. Por tanto, ha llegado el momento de que hablemos ya de repartir el trabajo y en ese sentido el acuerdo programático que hemos firmado contiene 3 puntos, que no son 3 medidas concretas, pero son 3 puntos que nosotros en esta moción vamos a proponer que se activen ya de carácter inmediato, por cuanto que hablan de iniciar un proceso de estudio y debate en los distintos ámbitos sociales para llegar a entender que esta sociedad tiene que introducir el reparto de trabajo como factor de corrección a las actuales políticas de empleo. ¿Y por qué? Pues porque evidentemente el reparto del trabajo, para ser eficaz, para tener una materialización en puestos de trabajo, tiene que ser entendido y asumido por una mayoría de la población. Y hoy en día es cierto que estamos lejos de esta situación. Por tanto, entendemos y lo que proponemos al Gobierno de Navarra es que inicie ya o que empiece a estudiar ya las fórmulas que promuevan mecanismos de reparto del trabajo, mejora de la planificación interna, ajuste o disminución de las jornadas, supresión de las horas extras, programas voluntarios, prejubilaciones con contrato de relevo, para la posterior presentación de las conclusiones alcanzadas ante este Parlamento. También que elabore un estudio sobre posibilidades del reparto de trabajo en la Administración pública y su implementación modificando el decreto foral que corresponde, el 39/2014, de acuerdo con los sindicatos de la Mesa de la Función Pública. Y también que dé los primeros pasos ya para organizar un congreso en Navarra con expertos acreditados sobre el reparto del trabajo al objeto de divulgar las distintas experiencias de éxito para la creación de un marco normativo adecuado, contando para ello con la colaboración del Departamento de Trabajo Social, el Servicio Navarro de Empleo y de otros agentes interesados. Bien, esto es lo que nosotros queremos que este Parlamento inste al Gobierno a poner en marcha. No creemos que el Gobierno vaya a tener mayor problema, no estamos hablando de la aplicación de medidas concretas ni sometidas a plazos. Lo que sí que estamos hablando es que urge ya tener que plantear este debate socialmente, porque este debate tiene que llevar un tiempo y desde luego hay gente que no puede esperar más. Yo pongo un ejemplo, que es el ejemplo, no sé si lo he puesto aquí alguna vez, de la habitación del pánico y los panes. Ustedes imagínense que esta cámara es una habitación del pánico, que en su día se le instalaron unos sistemas de seguridad que se bloquea para que no pueda entrar nadie en situaciones de riesgo. Entonces hay un fallo porque el sistema lo montó una empresa que la subcontrató a una subcontrata y al final el sistema de seguridad que cierra las puertas lo montó un taxista rumano con un albañil de aquí, siguiendo un prospecto del manual de instalación, y falla. Y dice la señora presidenta: miembros y miembros de la Cámara, nos hemos quedado encerrados, no vamos a poder salir de aquí en 3 días, pero no se preocupen, un señor de la oficina se ha dejado ahí detrás 10 barras de pan y con algo nos podremos alimentar. Nosotros estamos seguros de que si aquí estamos entre todos y todas unas 60 personas, llegaríamos rápidamente a la conclusión de que tenemos que repartir esas 10 barras de pan, las tenemos que cortar cada una en 6 pedazos para que cada uno tengamos un pedazo equitativo, y durante esos 3 días que no íbamos a poder salir, todos pudiéramos comer por igual. Incluso si hubiera una persona embarazada o una persona con problemas de salud, todos le ofreceríamos nuestro pedazo de pan, no tendríamos ningún problema. Imperaría la razón humana a cualquier otro egoísmo
que es lo que la gente normal y de bien suele hacer. Entonces, si esto lo haríamos en una circunstancia de esa, no entendemos por qué no somos capaces de que nosotros como políticos, que tenemos la obligación constitucional de buscar formas que lleguen a un sistema económico estable, que nos lleven a un sistema económico estable y al pleno empleo, sin embargo, estemos diciéndole a la gente que si no hay crecimiento tienen que conformarse con no tener su pedazo de pan. Entonces, vamos a ver si de una vez empezamos a hacer entender a nosotros mismos y al resto de la gente que no es posible, no es viable, no es humano, no es ético mantener a la gente sin su pedazo de pan como los estamos manteniendo desde hace tiempo. Por tanto, frente a estas políticas que condenan porque solo hablan de creación de empleo cuando hay crecimiento a mucha gente al no tener pedazo de pan, nosotros lo que proponemos son estos 3 puntos para que el Gobierno empiece a desarrollarlos cuanto antes en torno a la idea de que hay que repartir el trabajo. Nada más. Muchas gracias. Gracias a usted, mila esker, Couso jauna. Comenzamos ahora el turno de posicionamiento de los grupos parlamentarios ante la moción. ¿Turnos a favor? ¿Turno en contra? Pues en el turno a favor tiene la palabra por espacio de 10 minutos por el grupo parlamentario de Geroa Bai la señora Aramburu. Eskerrik asko, lehendakari jauna, presidente jauna, egun on guztioi. Buenos días a todos y a todas. Empiezo diciendo que, como es lógico, vamos a apoyar esta moción, y digo que es lo lógico porque los 3 puntos de los que se compone son casi en su integridad, como ha dicho el señor Couso, puntos que se recogen en el acuerdo programático. Por otro lado, el segundo de esos puntos, con algún matiz, formaba parte de una de las propuestas que Geroa Bai presentó para su aprobación en el pleno monográfico sobre el empleo que celebramos el pasado viernes y que, por cierto, junto con los demás fue aprobado. Este debate resulta, pues, de alguna manera, una continuación del debate desarrollado en el citado pleno, por lo que no voy a insistir en los datos de situación, ya que fueron aportados sobradamente por todos los grupos en esa ocasión. Me limitaré a explicar nuestra posición en este asunto. Quedó evidente en el citado debate la convicción compartida sobre la necesidad imperiosa de arbitrar todas las medidas posibles y casi hasta las imposibles destinadas a la creación de empleo, habida cuenta de la trascendencia que éste tiene hasta hoy como elemento clave en la calidad de vida de las personas y de la sociedad en su conjunto. A pesar de eso, queremos insistir una vez más en que no es suficiente con crear puestos de trabajo, sino que es necesario atender no solo a las condiciones en que estos se producen, sino a sus propias características, a la calidad de esos puestos de trabajo por un lado y a la diferente accesibilidad que tienen las personas a ellos por otro. Es decir, para mi grupo es fundamental tener en cuenta qué tipo de trabajo tienen quienes lo disfrutan, entendiendo siempre la actividad laboral como una parte, pero solo una parte, del desarrollo vital e integrándolo en el resto de actividades que esas personas desempeñan. Por otro lado, es una constatación que, en términos generales, el trabajo tiende a ser cada vez más un bien escaso, debido al incesante aumento de la productividad que trae aparejado el desarrollo tecnológico y quizás al colapso ecológico como consecuencia del despilfarro de recursos energéticos, entre otros factores. Y es evidente también que el acceso al empleo no es algo uniforme. Al contrario, determinados sectores de la población sufren inmensas dificultades en el acceso al empleo, convirtiéndose para ellos en algo casi inasequible. En este sentido, nos parece fundamental que la repetida creación de empleo se haga desde parámetros de equidad e igualdad de oportunidades, priorizando aquellas políticas que tengan en cuenta la situación de estructural desigualdad que desde hace décadas arrastran colectivos como las mujeres, las personas mayores de 45 años, los parados de larga duración, las personas con discapacidad, los jóvenes que no han superado la educación obligatoria, las personas migrantes, etcétera, etcétera. Bien, pues en la confluencia de estos dos elementos, desviar el centro de la vida del trabajo a otros ámbitos como los cuidados, etcétera, y favorecer la creación de empleo, remarco, destinado preferentemente a quien sin un apoyo no lo conseguirá,
Es a donde, a nuestro juicio, reside la necesidad cada vez mayor de arbitrar esas medidas de reparto del empleo disponible. Medidas hay de muy diferentes tipos y su competencia reside también en diferentes administraciones. Medidas que podrían abarcar desde una reducción de la jornada laboral, el acortamiento de la vida laboral, justo lo contrario de la tendencia actualmente impuesta, determinados contratos como el contrato relevo, etcétera. En el mantenimiento de esta filosofía, que coincide plenamente con su razón de ser y en la propia práctica del reparto de trabajo, sobresalen hasta el momento con especial relevancia entidades pertenecientes al ámbito de la economía social, como algunas de la red de economía alternativa social y solidaria, entre las que quiero citar a Traperos de Maús, por ejemplo, y creo que además es un muy buen ejemplo. Bueno, pues pensamos que corresponde ya a las administraciones navarras tomar un papel más activo en este terreno. La implicación en la resolución efectiva del problema del desempleo obliga a considerar todas las medidas posibles y esta es una de ellas. Por eso, tal como dice la moción, nos parece muy importante que el Gobierno de Navarra estudie diferentes fórmulas que promuevan mecanismos de reparto de trabajo y que posteriormente presente sus conclusiones a este Parlamento. Dentro de esas fórmulas es obligada la referencia a la modalidad de reparto de trabajo del estilo Barcina, que está contenida en el Decreto Foral 39/2014. En su día esta medida ya fue fuertemente criticada y rechazada porque más que contribuir a crear empleo de calidad, lo que hace es crear empleo precario, parcial y su eficacia es mucho más que dudosa. De modo que consideramos de gran importancia que el Gobierno proceda a realizar un estudio sobre posibilidades de reparto de trabajo en las administraciones públicas de Navarra, modificando el citado decreto foral. No se parte de cero. Existen ya y están siendo debatidas propuestas concretas para implementar programas de reparto de empleo en las administraciones públicas. Algunas de ellas que comentaré a continuación, a nuestro modo de ver, muy interesantes. En resumen, al decir de sus promotores y promotoras, entre sus características estarían que naturalmente habría de tratarse de una acción voluntaria de los trabajadores y trabajadoras que cambian trabajo y salario por tiempo libre. Supondría la creación de puestos de trabajo efectivos. Necesitaría un apoyo financiero de la Administración por medio de alguna subvención dentro de las políticas activas de empleo, pero a la par repercutiría en un ahorro de prestaciones y subsidios de desempleo, de prestaciones sociales como la renta de inclusión social y en un aumento de las cotizaciones. Tendría beneficios laborales, además de los directos, como la eliminación de las horas extras, por ejemplo, y otros beneficios sociales, como estamos diciendo, como mejora de la conciliación familiar, más tiempo de ocio y, en el otro lado, colaborar en el fortalecimiento de la cohesión social. Plantean, asimismo, sus promotores que consistiría en la reducción del tiempo de trabajo de manera orientativa en un 20% de cada trabajador o trabajadora voluntaria, en la reducción del 10% también como media del salario, del mantenimiento del 100% de la cotización a la seguridad social y la creación de un puesto de trabajo del 80% de jornada, salario y cotización a la seguridad social por cada 4 personas trabajadoras voluntarias. Bien, no es este el foro en el que entrar en más detalles o en finos cálculos económicos. No obstante, pensamos que en estos o en parecidos términos podría plantearse una fórmula de reparto de trabajo en las administraciones públicas de Navarra. Como digo, por eso apoyamos y defendimos el pasado viernes que el Gobierno realice los estudios técnicos, jurídicos y económicos pertinentes para garantizar la viabilidad en las administraciones de un programa de creación de trabajo de empleo mediante el reparto de trabajo. Es innegable que la Administración tiene menos obstáculos para llevar a cabo estas actuaciones y entra dentro de su responsabilidad el propiciarlas, aunque es deseable que puedan hacerse extensivas en un segundo momento a las empresas privadas, partiendo de la creencia de que también éstas habrían de salir beneficiadas. De cualquier modo, y por acabar, nuestro objetivo hoy al apoyar esta moción no es otro que el Gobierno explore de qué modo y en qué grado es factible dar un paso más en la creación de un empleo público de calidad, añadiendo más calidad de vida a las personas trabajadoras que lo elijan. Gracias. Mila esker zuri Aranburu Anderea. Por parte del Grupo Parlamentario de EH Bildu, tiene la palabra la señora Izurdiaga.
por 10 minutos. Nahi duzunean. Eskerrik asko, lehendakari jauna, eta egun on guztioi. Bueno, Euskal Herria Bildu vamos a apoyar la moción presentada por el Grupo Podemos Aldugu, como no podía ser de otro modo, ya lo ha indicado la portavoz del Grupo de Geroa Bai, porque la moción presentada forma parte del contenido del acuerdo programático. No obstante, compartimos con el portavoz de Podemos que es un tema de gran trascendencia, por lo que nos parece adecuado que se plantee el debate en este pleno. Bueno, dicho esto, en el pleno monográfico sobre el empleo quedó patente la preocupación de todos los grupos políticos por el nivel de desempleo existente en Navarra y por la situación de pobreza y emergencia social que es consecuencia directa de este desempleo. Pero también quedó claro que existen visiones muy diferentes a la hora de proponer medidas concretas para superar la actual situación. Para Euskal Herria Bildu, todas las políticas activas de empleo desarrolladas tanto por el Gobierno del Estado, dirigido por el Partido Popular, como las políticas activas de empleo llevadas a cabo por el Gobierno de UPN se han desarrollado en una única dirección. Como única alternativa al empleo, se ha propuesto crear empleo, pero a costa de reducir los niveles de protección y de empeorar las condiciones salariales y de trabajo. Y el ejemplo más evidente de estas políticas es la reforma laboral, orientada a explotar los recursos humanos, flexibilizando la gestión económico-laboral y reduciendo en definitiva los costes económicos. Pues bien, el resultado de estas políticas no puede ser más desastroso. Y ahí están los datos que ya han sido mencionados por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, por tanto no los voy a repetir porque yo creo que ya son de sobra conocidos por todos. Y estos datos lo que vienen a poner de manifiesto es que se ha producido un incremento exponencial en el desempleo, un incremento de la exclusión social. Estas políticas han conllevado la pérdida de la universalidad de los servicios públicos, han provocado un deterioro sistemático de las condiciones de trabajo y han concedido pleno poder a la patronal para organizar las relaciones laborales a su conveniencia. Y ejemplo de esto último fue la intervención que ayer realizó el director general de la empresa TRV. Por tanto, es evidente que estas políticas han fracasado y debemos explorar nuevas vías. En Euskal Herria Bildu estamos convencidos de que las cosas se pueden y se deben hacer de otra manera. Hay que cambiar las prioridades de la acción política e institucional y poner a las personas y a sus intereses por encima de los intereses del mercado y el trabajo y el empleo por encima de los intereses del capital. La razón última de cualquier actividad económica no puede ser el enriquecimiento particular a costa del empobrecimiento general. Hay que construir un nuevo modelo social y un nuevo modelo económico, basado en la redistribución de la riqueza, en la redistribución del empleo y en la redistribución de los trabajos. Por eso creemos que desde el Gobierno de Navarra se debe impulsar una política de reparto de trabajo, una política bien diseñada y una política mejor aplicada, porque una política de reparto de trabajo es mucho más complejo que la mera reducción por decreto de la jornada laboral. Una estrategia de reducción y reorganización del tiempo del trabajo es un conjunto de políticas de corte laboral, evidentemente, que afecta a la organización de los horarios de trabajo, pero también debe ir acompañada de otras políticas, concretamente medidas fiscales, sociales, educativas, culturales e incluso medioambientales. Debe ser un conjunto global de políticas dirigidas a conseguir que todos los hombres y mujeres puedan acceder al mercado laboral, bajo la fórmula de trabajar menos para trabajar todos. Y cuando hablamos de distribución del trabajo, hacemos referencia tanto a la esfera del trabajo, a todas las esferas del trabajo, tanto al trabajo productivo como también al trabajo reproductivo, que creemos que es muy importante también mencionarlo y que es muy importante también incidir en su reparto. En definitiva, creemos que es necesario realizar un profundo análisis y reflexión sobre esta materia, porque discutir acerca del reparto del trabajo, del reparto de la riqueza, es discutir sobre el modelo de sociedad que queremos. Y para avanzar en esta materia nos parece muy adecuado y nos parece muy interesante la organización de un congreso en el que participen expertos en la materia, donde tengamos oportunidad de compartir experiencias, de recabar información que nos permita llevar a la práctica mecanismos reales de reparto de trabajo. Y, entre tanto, y para dar pasos efectivos en este sentido, creemos que la Administración debe dar ejemplo e impulsar desde ya medidas que puedan inducir a este reparto del trabajo, como puede ser la elaboración del estudio junto con los sindicatos para adoptar medidas adecuadas de reducción de la jornada de trabajo, de la jornada laboral. En el mismo sentido, en el pasado pleno monográfico de Euskal Herria Bildu también se propusieron una serie de medidas a aplicar en la Administración que también fueron votadas por la mayoría de este Parlamento, aprobadas. Por tanto, creemos en definitiva que la Administración debe ser garante de todos los derechos sociales, que el reparto del empleo y de las demás formas de trabajo también es un derecho social, ya que obedece a razones de justicia social. Eskerrik asko.
Mi esker, turno ahora para el Partido Socialista de Navarra. Gracias, señora presidenta. Por la brevedad, si me lo permite, intervendré desde el escaño. Bueno, hoy hablamos de nuevo sobre el reparto de trabajo. Ya comenzamos haciéndolo cuando usted presentó la interpelación. Lo hicimos también la semana pasada en el pleno monográfico sobre el empleo. Y dadas las propuestas de resolución que ustedes han presentado y previsiblemente se aprobarán hoy, bueno, pues seguiremos hablando, con lo cual voy a tratar de ser escueta. En cuanto al primer punto, referido a instar al Gobierno de Navarra a estudiar fórmulas que promuevan el reparto de trabajo, pues, señor Couso, de nuevo le decimos que el Gobierno de Navarra no es competente en esta materia. No es la Administración foral quien deba estudiar fórmulas en esta materia en el ámbito privado. Como ya apuntamos en la interpelación, el marco de legislación laboral es competencia del Estado y competencia de la negociación colectiva. Y lo que no pretendemos es querer quitar competencias ni a la concertación, ni queremos quitar competencias al diálogo social. Ya le apuntamos también, vamos a comenzar por la normativa estatal, porque no puede haber ningún reparto del empleo si este no es de calidad. No podemos repartir un empleo que ya de por sí es muy precario. La precariedad laboral en el empleo va íntimamente ligado a la reforma laboral. Pues bueno, comencemos y vayamos al marco amplio de relaciones laborales, que es a quien compete. Y esperemos, por cierto, que a esta reforma laboral, pues sinceramente, esperemos que le queden muy poquitos meses de vida. No nos vamos a negar a que el Gobierno de Navarra estudie estas fórmulas, pero, como ya le digo, no creemos que sea Gobierno de Navarra quien deba estudiar estas fórmulas, competencia de la normativa básica laboral. En Navarra, dentro de estas competencias de política de fomento del empleo, sí se puede estudiar políticas activas de empleo que activen el buen reparto de trabajo para propiciar el aumento de los empleos, pero políticas activas de empleo. Y a lo dicho por usted hace escasos minutos, bueno, pues yo le voy a recordar, señor Couso, que las políticas activas de empleo sí se evalúan anualmente. De hecho, los buenos resultados de estos programas han contribuido a situar a Navarra como referente estatal en materia de políticas activas de empleo, tal y como se extrae de las evaluaciones realizadas por el Estado en todo el conjunto de las comunidades autónomas. Todos los años se publican estos resultados con el documento que evalúa las políticas en el conjunto de todas las comunidades autónomas. De hecho, el año pasado Navarra se situó en el tercer lugar en la tabla y, fruto de este resultado, bueno, pues presupuestariamente se obtuvo 547.000 euros. Lo que nos queda ahora por saber es qué evaluación recibirá en el futuro las políticas activas de empleo y a ver si Navarra sigue liderando la tabla. Por lo dicho, en la primera propuesta de resolución nos vamos a abstener, por lo cual solicito a la presidenta que esta moción sea votada por puntos. Respecto a la segunda propuesta, sobre elaborar un estudio para el reparto de trabajo en la Administración foral de Navarra, por nuestra parte, bueno, pues un estudio más que se realice. Ya se aprobó la semana pasada en el Pleno del Empleo varias resoluciones de H. Bildu, de Geroa Bai. En este sentido, nosotros votamos a favor, con lo tal, bueno, en una semana, evidentemente, no ha podido cambiar nuestro sentido de voto. Eso sí, también apunta la moción que se cuantifique este estudio y también se ha puesto en conocimiento de la Mesa de la Función Pública para su negociación. Y volvemos a insistir, negociación que es competencia del Gobierno de Navarra y de los sindicatos. Y respecto a la tercera propuesta, pues también la apoyaremos. Ya dijo en la intervención de la interpelación el señor Laparra hace unos meses, bueno, que estaba dispuesto a hacer este congreso, que era muy interesante, con lo cual poco más se puede añadir. Muchas gracias. Gracias. Turno ahora para Unión del Pueblo Navarro. Perdona, como estaba ausente, Izquierda Ezkerra, perdón. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, nosotros vamos a apoyar la moción que presenta el Grupo Parlamentario de Podemos. Efectivamente, ya se ha comentado por otros portavoces. También el pasado viernes estuvimos en un pleno monográfico debatiendo sobre empleo, sobre las políticas que han fracasado y sobre las propuestas que hacíamos los grupos, y también ahí
hubo ocasión de debatir y de votar sobre el reparto del trabajo. También, insisto, pues hoy a través de esta moción. Y nosotros, evidentemente, la vamos a apoyar. Primero, porque lo que plantea es que se active ya el cumplimiento del acuerdo programático en tres apartados. Estudiar fórmulas que promuevan mecanismos de reparto del trabajo. Y esto no es entrar en ningún campo competencial de otras administraciones. Por supuesto que en el Gobierno de Navarra y en Navarra se pueden estudiar fórmulas que promuevan esta acción y luego traer esas conclusiones al Parlamento de Navarra, que es lo que añade de nuevo como novedad la moción que ahora debatimos. En segundo lugar, elaborar un estudio sobre posibilidades de reparto del trabajo en la Administración y su implantación, modificando el decreto foral que se aprobó en el año 2014, y lo dice también el acuerdo programático de la moción, de acuerdo con los sindicatos de la Mesa de la Función Pública. Por supuesto que hay un reconocimiento del ámbito de negociación entre el Gobierno y los sindicatos y no se plantea en ningún momento vulnerarlo. Lo digo por la intervención que ha hecho la portavoz del Grupo Socialista. Y finalmente, pues organizar un congreso. Es que escuchándole a usted, señor Unzu, parece que estaríamos aquí por eliminar el ámbito de negociación. No, se dice, si usted lo ha leído, lo hemos leído todos, se dice. No, digo porque escuchándole a usted pareciera que no es así. Pues es así. Se habla de negociar y se habla de reconocer evidentemente el papel que tienen las partes y en este caso los sindicatos. Y en tercer lugar, pues organizar un congreso en Navarra también para conocer experiencias en esta materia y trasladarlas en la medida que podamos, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo compartimos. Y dicho esto, pues para nosotros este es un debate muy importante. Esta es una cuestión muy importante, porque el reparto del trabajo está aludiendo o está apelando a cambios fundamentales en el modelo económico en el que estamos, incluso apelando, si avanzamos de verdad con decisión y nos lo creemos, está apelando a cambios fundamentales de paradigma económico. No solamente el tema del reparto del trabajo, sino que hay otros factores que están encima de la mesa. Sobre ellos también hablamos en el pleno extraordinario del viernes pasado y que están llamando la atención sobre el fracaso de lo que tenemos en cuanto a modelo económico laboral y apelando a cambios fundamentales de paradigma. Luego vamos a hablar también al hilo de una moción planteada por UPN sobre el cambio climático. Bueno, pues esto es uno de los elementos que está encima de la mesa y apelando a la necesidad de cambios fundamentales. La desigualdad, el incremento a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel estatal, a nivel de Navarra, de la desigualdad como factor que causa crisis y como factor y realidad que se dispara durante las crisis. Y esto también está apelando a que está funcionando muy mal el sistema y que son necesarios cambios fundamentales. La escasez del trabajo, el trabajo como bien escaso, como se ha dicho, está también advirtiendo cada vez más sobre las insuficiencias y límites e incapacidades del sistema económico. Y otro factor, 8 años de crisis. 8 años de crisis económica instalados en Europa, en España, en Navarra, 2 recesiones, quién sabe si a las puertas de una tercera, y el sistema económico incapaz de reiniciarse. Y 8 años. Porque en crisis pasadas el sistema se reiniciaba de una forma u otra. 8 años sin ser capaz de reiniciarse. Y esto también es un hecho que cae por su propio peso y que junto con otros, con los que he citado u otros, está apelando a esa necesidad de afrontar cambios fundamentales en el paradigma económico y en el sistema económico en el que estamos. Y desde luego nosotros creemos que esto hay que abordarlo. Y el reparto del trabajo, insisto, es un camino, es una vía, es un cauce para abordar esa lucha contra la desigualdad, esa lucha por el reparto de la riqueza, esa lucha por un cambio de paradigma económico. Por lo tanto, nosotros desde Izquierda Esquerra manifestamos nuestro claro compromiso con avanzar en esta dirección, con avanzar en esta vía, también desde Navarra, evidentemente desde el conjunto de las administraciones, pero también desde las competencias y las posibilidades que tenemos en Navarra. Nada más y gracias. Muchas gracias. Ahora sí, Unión del Pueblo Navarro. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Señor Couso, ¿no le hacen caso en el Gobierno? ¿No hacen caso? No, digo, es que es por si necesita, si pide la votación porque necesita ayuda para que le hagan caso en el Gobierno, nosotros nos vamos a abstener. Pero si es por eso, pues igual hasta podemos hacer un esfuerzo mayor. Le digo porque, claro, esto ustedes lo pactan en julio, lo firman en julio.
y en febrero nos traen lo mismo que han pactado en julio. Entonces, debo entender que eso es que por la vía que tengan ustedes establecida, que no sé cuál es, ustedes no les hacen caso. En este tema concreto ya hemos visto que en otros tampoco, pero en este no le hacen caso. Y entonces lo trae al Parlamento a ver si así se le da un empujón, porque ya se ha dicho que el viernes hablo de esta cuestión, pero es que usted clava los 3 puntos que ya han firmado en julio. Entonces, ese acuerdo programático, en algunos casos, se lleva a rajatabla rápidamente y hay otras cuestiones, como parece ser esta, que le dan, bueno, pues que no le hacen mucho caso. Y entonces usted lo trae aquí y lo pone en el centro del debate, lo cual está bien, pero hombre, yo creo que lo que tienen que hacer es hacerle caso, porque lo van a votar todos a favor, que ya se lo dijeron en julio, y ya ha dicho usted, sí, pero ¿y cuándo empezamos a concretar? Es que ese es el tema. Nosotros lo vamos a abstener, a nosotros nos parece mal lo que se está hablando aquí, pero medidas concretas, la señora Muru ha dicho cosas concretas. Pues plásmele, traigan un decreto foral o una ley foral, porque es muy fácil, se critica el anterior decreto foral, el que hizo el gobierno de UPN, que por cierto se llevó a la Mesa General de Función Pública, contó con mayoría sindical, y yo no sé si es bueno, malo o regular, pero existe. O sea, no es palabrería, existe, se hizo algo. Usted viene aquí y dijo, aquello no vale para nada. ¿Y usted qué trae? ¿Va a traer algo? ¿Va a traer algo? ¿No ha tenido tiempo de julio aquí para traer algo que parece ser que es muy sencillo? Tal como lo ha dicho usted, parece que esto está sencillísimo. Lo que atañe a la Administración. Ha dicho incluso que parece ser que tiene algunas ideas, pues tráigalo y hablemos de algo concreto. Vamos a concretar. Porque al final, estudien fórmulas, que se estudien. Que se elabore un estudio, que se elabore. Y que se organice un congreso, pues que se organice. ¿Y eso a qué año nos vamos? ¿A los 30 que decía el vicepresidente? ¿Que necesita 30 años para que esto empiece a funcionar? Hombre, espero que no. Que estemos hablando de plazos más concretos. Entonces yo, señor Couso, pues yo creo que lo que tiene que hacer es plantarse. Dice, no voy a poner fechas. ¿Qué tengo que poner fechas? Que es que si no, dentro de un año vendrá aquí, le dará una vueltica y volverá a traer lo mismo. Lo que tiene que hacer es exigir al Gobierno, si usted cree, porque claro, ya empezamos a saber quién ha puesto cada cosa en el programa. Entonces entiendo que estos 3 puntos son suyos. Entiendo que son iniciativa suya, que fue usted, bueno, su grupo el que lo puso, el que lo quiso poner, lo pone y dicen, bueno, esto como lo trajo el de Podemos, ya iremos haciéndolo. Esto como lo trajo no sé quién, esto sí, esto interesa. Pues lo que tiene que hacer es decir, oiga, fechas, ¿cuándo nos va a traer? La parte que atañe a la Administración foral, lo otro yo entiendo, es más complicado. En el conjunto de la sociedad ya decía el señor Núñez, bueno, hay que cambiar muchas cosas, eso es otra historia. Si hay que cambiar algo en Madrid, que por cierto, las tiradillas que le echa el señor Agunzú, tan mal andan que tiene que andar usted también echándole tiradillas a Podemos a ver si así le apoyan en Madrid. Hombre, por favor, deje que trabaje el jefe de filas allá. En todo caso, yo creo que lo que tienen que hacer es lo que atañe a la Administración, póngale plazo. Diga, oiga, que la Administración traiga en un X tiempo algo para que podamos hablar todos. Lo otro, pues es verdad que es más complicado, igual no necesita un plazo tan claro, pero la Administración póngale plazo. Por lo tanto, nosotros en principio nos abstendremos. Si usted necesita más ayuda, pues incluso podríamos estar dispuestos a dársela si pone un plazo al punto segundo, y si no, como digo, nos abstendremos. Porque aquí es muy fácil criticar lo que han hecho los demás, pero es que ya están gobernando. Y cuando uno gobierna, tiene que traer las cosas, claro. Es que no vale decir, no, es que ustedes lo hicieron mal, pero es que ahora es que el tiempo va pasando, ¿eh? Entonces dice, no, antes decían, es que llevamos 3 meses ya, pero claro, ya no son 3, ya son más. Y dentro de un año dirán, no, si llevamos solo 1 año y medio. Y claro, ya. Y el tiempo pasa, y claro, el vicepresidente dice, no, es que hasta que pasen 30 años, ya para las elecciones son cada 4, claro. Entonces los 30 años no va a poder ser. Muchas gracias. Gracias. Turno ahora para el Partido Popular. Gracias, presidenta. Hablaré desde el escaño, si me lo permite. Bueno, pues desde el Partido Popular también nos vamos a abstener. Consideramos que el reparto de trabajo, y lo consideramos ciertamente, pero en cualquier caso sí que es una posibilidad el hecho de apoyar con nuestra abstención esta moción, pero consideramos que no es la solución eficaz para el problema del desempleo por 2 razones. Perdón. Por una, porque creemos de verdad que no crea más puestos de trabajo, y la segunda,
porque dicho reparto del trabajo implica reducción de salario para los trabajadores, algo que a veces se oculta incluso deliberadamente. También está demostrado que en Alemania, por ejemplo, la flexibilidad laboral no ha tenido como efecto la creación de más puestos de trabajo, sino el reparto del mismo entre más personas. Por lo tanto, y en definitiva, consideramos que el reparto del empleo no está ligado a una mejora de las condiciones de vida de quienes trabajan, sino simplemente repartir lo poco que existe entre más gente. Muchas gracias. Gracias. Turno de réplica. Dispone de 10 minutos para que replique a los diferentes grupos parlamentarios y agrupaciones. Bien, pues yo pensaba que era más fácil y que había que dar la cuestión por entendida, pero está a la vista que no. En primer lugar, señora García Danero, 30 años es lo que han tenido ustedes para gobernar prácticamente y los resultados son los que se nos presentan. Una economía totalmente estabilizada y pleno empleo, como dice la Constitución. Justo eso, ¿no? Entonces, bueno, ha dicho usted si este es un punto que está firmado en el acuerdo programático, que las 4 fuerzas del acuerdo programático compartimos y que si lo traemos aquí es simplemente porque yo he explicado que el asunto del reparto del trabajo tiene mucho que ver con un cambio de modelo productivo, económico y social, sobre todo social. Es decir, el cambiar, y lo he explicado en otros plenos, competir por compartir, y eso requiere de un entendimiento mayoritario en la sociedad. Por tanto, se lo planteamos como grupo político, pero casi como los 4 grupos políticos que estamos en el acuerdo que sustenta el Gobierno, a quienes no están ahí, para ver si acaban ustedes de entenderlo y lo comparten y nos ayudan a que, aplicando esas 3 medidas que están en el acuerdo programático, ponemos el debate social encima de la mesa y iniciamos ese proceso de transformación social que, señora Unzu, los procesos de transformación social y de cambio se inician siempre, para que sean efectivos han de iniciarse siempre por la base, es decir, desde la representación más locales, más cercanas a la ciudadanía, y de ahí trasladarse a las altas esferas donde a lo mejor se legisla. Sabemos que no tenemos competencia en materia legislativa, pero sí que sabemos que es desde la base hacia arriba desde donde tienen que encaminarse los procesos de transformación social, como el que implicaría aplicar el reparto del trabajo como modelo rector de las políticas de empleo, ¿no? Evidentemente el Gobierno de Navarra puede estudiar, por eso se le dice que estudie, no que legisle, modalidades distintas y fórmulas distintas de reparto del trabajo, porque es algo que a lo mejor, señora Unzu, fíjese usted bien, se podría tener en cuenta también a la hora de valorar la incentivación, la bonificación y los apoyos a las empresas, dentro de lo que sería esa carta de cláusulas sociales que podríamos valorar. Es decir, nosotros podríamos valorar positivamente a las empresas que hayan tomado medidas para el reparto del trabajo, a la hora de incentivarlas y apoyarlas, fíjese. O sea, por eso le pedimos que estudie. Por lo demás, decir que efectivamente se está diciendo que no se han venido evaluando bien las políticas activas de empleo. Se han evaluado las acciones concretas en número, no en calidad, seguramente. Solo se ha evaluado la existencia de certificados, de normativas, ISO y no sé qué, pero entérese usted bien de cómo hemos conseguido nosotros llegar a ese ranking en el Servicio Navarro de Empleo, mandando a los funcionarios que tecleen claves sin ton ni son para fingir prospecciones, que nos pongan en los rankings a la hora de haber realizado determinadas acciones. Entérese usted, háblese con los funcionarios, y de esas cosas es mejor que igual ni hablemos, porque a lo mejor también cuando salgan los dictámenes de la intervención sobre el organismo, pues también nos llevamos alguna sorpresa. Entonces, es mejor que no hablemos de eso y que sí que nos guiemos por quienes han estudiado y van a evaluar los resultados de esas políticas y de esas acciones realizadas, que son las tasas de desempleo vergonzantes que tenemos en Navarra y en el conjunto del Estado. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Procedemos a la votación y, tal como lo ha solicitado la señora Unzu, por puntos, he entendido que votaremos el punto 1 y seguidamente el punto 2 y el punto 3. Comenzamos con la votación del punto 1.
Eta Martínez Ione-Berretxea jauna. Bai. Comenzamos ahora con la votación del punto 2 y 3. Eta berriz ere Martínez jauna. Bai. Eta idazkaria jauna, 2 bozketen emaitza. Azkeneko hau, 33 baiezko boz eta 17 abstentzio, eta aurrekoan 26 baiezko boz eta 24 abstentzio. Por lo tanto, queda aprobada la moción. Guazen orain, gai zerrendako 4. puntuarekin, mozioa eztabaidatu eta bozkatzea horren bidez, Nafarroako gobernua premiatzen da lan mahai bat